Bienvenidos a otro nuevo programa de ¿Qué pasaría si? Estamos muy contentos hoy. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todos bien? Usted acá con la compañera, dándonos cuenta que a partir de hoy ya no somos más compañeros, somos mandriles. Así ¿Cómo mandriles? Somos mandriles. Así arranca tranquilo. Así arranca tranquilo el programa de hoy. Pero ¿a qué hace referencia a eso, Juaní? Vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la tarde. Allá, ¿cómo andan? ¿Por mi derecha? ¿Qué haces, Taco? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Taco? Buena semana para los mandriles, ¿no, Juani? Buena semana para los mandriles, sí. ¿Están contentos? ¿Hay plata del fondo? ¿No hay plata del fondo? Bueno, vamos a hablar de eso seguramente. La Argentina anda dulce. Anda dulce la Argentina, bueno, y también Y obviamente... se nota, Taco, se nota. Mira, yo la verdad que estoy feliz que hay que decirlo, ¿no? Cuando un gobierno toma medidas que impactan al ciudadano de pie común, gracias a la resolución 5608 que sacó ARCA el diciembre pasado, las importaciones están exentas hasta $400. Pude comprar una computadora a mitad de precio de lo que está en el Mercado Libre. Me podría haber comprado dos y lo hubiera pagado lo mismo que acá. Pasa que vamos a tener que analizar de qué manera impactan. Porque vos estás hablando justamente de una medida positiva, pero... Arrancamos que así, arrancamos para debatir. Para el estudio, el trabajo, se preocupa en eso el presidente. No se olviden, por supuesto, de mirar el anterior programa que estuvo Solo Echeveste, secretario de Turismo, acá con nosotros. Y bueno, también tenemos el placer de compartir, en este caso, una invitada que proveniente de la Libertad Avanza, el partido que hoy está en boga, el partido del presidente Milei. Está Victoria Rambur con nosotros. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por venir. Bueno, no, gracias a ustedes por invitar. Y la verdad que muy bien, muy a gusto. Tenemos intriga, tenemos curiosidad. Contanos de vos, ¿qué haces en tu vida, en tu día a día? Primero, obviamente, igual, de parte de todos, creo, agradecido porque venga gente nueva a la política. Así que, en primer lugar, eso, bienvenida. Bienvenida. Y por otro lado, bueno, contanos un poco de vos. Bueno, mirá, yo soy abogada en ejercicio liberal de la profesión, soy docente universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Investigo, participo en un Instituto de Derecho, Innovación y Tecnología del Poder Judicial, estudio una maestría, no sé, hago de todo. Y también presido la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia. Así que digamos que soy bastante ecléctica en cuanto a las actividades que hago, digamos, desde el derecho, pero siempre tomando distintos ángulos para el estudio. También de la ciencia y de la educación, digamos. Sí, me gusta siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y contanos, ¿cuánto hace que estás participando en política? ¿Cómo se te despertó esas ganas de participar? Contanos un poco. Mirá, en política en realidad nunca fue la intención. Eso es lo más loco de todo, porque todo empezó, obviamente, en las elecciones del 2023. Yo estaba, que si no ganaba el Peluca, me iba. Directamente tenía todo armado para irme a Chile. Y cuando ganó dije, bueno, no, yo me tengo que quedar a ver qué es lo que pasa. Y en febrero del 2024 nos fue a buscar Ortiz al estudio buscando un equipo, una mesa legal. Obviamente que todos estuvimos de acuerdo en colaborar un poco a este proceso que era arduo y mucho de lo legal estaba implicado, así que aceptamos y ahí empezó el camino. Y digamos, ¿por qué a vos te despertaba las ganas de trabajar o militar o acompañar a un proyecto del presidente Milei? Mira, primero el hartazgo. Yo creo que muchos profesionales autónomos, como es mi caso, porque yo trabajo, digamos, para mí, nos veíamos en una situación muy complicada, incluso a la hora de cobrar o a la hora de vivir, porque realmente teníamos un país insostenible, un país que no sabías cuánto ibas a poder cobrar mañana o cuánto te iban a salir las cosas mañana, estaba todo demasiado revuelto, parecía que no importaba nada, y el proyecto de vida de los jóvenes y de los profesionales realmente peligraba. Entonces, bueno, de ahí más o menos viene la cosa. Y por ahí, preguntándote, digo, ¿por qué no el peronismo? ¿Por qué no otra opción? Podría haber sido que vos, digamos, decidiste estar involucrada en ese proyecto. Porque el liberalismo siempre fue lo mío. Toda la vida. Digamos, el liberalismo es mucho más que una corriente económica, ¿no? Uno no lo puede dividir en cuanto a lo político, es un complejo de visiones, ¿no? De filosóficas, digamos, es una filosofía de vida, es una corriente política, es una mirada también económica. Y siempre me pareció que uno debía valerse por sí mismo. Obviamente no desde un plano ideal,
¿no? Porque el mundo es lo que es, no Sí, es sí. un plano ideal a lo No Platón. es lo que queremos. Claro, pero siempre me gustó eso, de valerme por mí misma, de abrirme paso, de tratar de superarme, y creo que mucho de eso está en la idea de este gobierno. Y ahí obviamente antes siempre nos gusta, ¿viste? Charlar un poco de la persona que viene antes de meternos de lleno por ahí obviamente en la discusión. Contanos para vos qué significa ser docente, digamos, que lo ejercés, digamos, y una profesión muy noble, digamos, con mucho aporte en lo social. Contanos. Mi sueño. Yo me realicé siendo docente. La verdad es que es lo más lindo que me pasó. Siempre digo, fui más feliz cuando me designaron que cuando me recibí, porque era un sueño y encima a la postre tengo la bendición de trabajar con la persona que más admiro, que es Norma Martínez, por supuesto. Le mandamos un saludo a Norma porque yo la conozco también, la apreciamos mucho. Sí, Una ni grande. hablar. Norma es una mentora, es una guía en todo sentido conmigo y bueno, con todos mis compañeros ha sido única. Entonces, la docencia es para mí esa realización, ¿no? De decir, colaboro con la comunidad, colaboro con la profesión incluso, ¿no? Que estamos todos pensando en si alguien más nos salva. En un momento se pensó así. Yo pienso al contrario. Pienso que la profesión de docente es una manera de sembrar. Nosotros decimos con Norma que si una semilla siembra, ya es un montón para nosotros. Entonces, es una vocación de servicio que me encanta y lo hago con muchísimo amor, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, abrimos a charla, por supuesto. Yo una pregunta antes, ¿cómo estás, Vicky? Dale. Primero que nada. ¿Cómo estás? Ideológica, ¿sos liberal o libertaria? Liberal. Liberal, línea Ravier. Liberal, sí, vamos a decir. Sí, sí, No, bueno, sí. porque por ahí muchos Libertaria no. en La Pampa se identifican con las ideas de Ravier, que es una figura, ¿no? del liberalismo. Sí, sí, Por sí. eso. Sí, yo creo que justamente es eso, ¿no? El respeto del individuo, la autoproyección, el trabajo en uno mismo, la libertad. Sí creo que el Estado debe estar presente en algunas áreas, por eso mismo no me considero libertaria. Está bien, sí, más o menos parecido a lo mío. Vamos por ese lado. Victoria, te hago una pregunta. Recién hace un rato hablabas de un cierto hartazgo Sí. que nos contabas. ¿Sentís que hoy, 2025, las propuestas de Javier Milei en lo que fue 2022 se cumplieron? Sí. ¿Sentís que Sí. vamos camino hacia una dolarización? ¿Sentís que ¿Una qué? a una dolarización? Mira, yo no sé si una dolarización, yo creo que vamos camino a la libre competencia de monedas. Que cada cual se maneje en la moneda en que se sienta más cómodo. El peso le trajo mucha frustración a la gente. El peso le trajo mucha incertidumbre a la gente. Por eso la gente se desprendía de los pesos y se licuaban en las manos de uno. Entonces creo que las propuestas se vienen cumpliendo de una manera sostenida, coherente, consistente, digamos. Es la primera vez, creo, que encontramos un gobierno que dice yo voy por esto y va. Entonces eso tiene mucho valor. Pero en relación al hartazgo decís si la gente se siente harta de esto. No, porque a ver, obviamente que estoy de la vereda contraria, Sí, sí. No creo que haya que darse cuenta, pero yo siento que algunas propuestas no se cumplieron. A ver, ¿Cuál es? yo me acuerdo de un Milei diciendo que él podía generar dinero o generar progreso con o sin dinero, y hoy por hoy tenemos el doble de deuda que cuando ingresó, deuda estatal. Un presidente liberal libertario que toma deuda estatal. Entonces creo que seguimos en la misma vía de un gobierno de Macri que rompió ciertos parámetros, aunque yo también sé aceptar que el kirchnerismo ha hecho mal las cosas y nos ha llevado por malos caminos, pero entiendo de que va más o menos por la misma mano. Y viendo sin ir más lejos, viendo cuando Macri presenta al que le pida el préstamo que él pidió al FMI y al Fondo Monetario, él plantea casi lo mismo que plantea el presidente hoy, que digamos que tienen que venir inversiones, entonces, por eso te digo, vamos más o menos por lo mismo, pero entiendo lo del hartazgo, ¿no? Sí, mirá, lo que pasa es que la realidad es muy distinta. En 2015 lo que intentó hacer el presidente Macri fue, digamos, apalancar la economía argentina a través de la toma de deudas, pero se quedó corto en otras medidas.
En cambio, el gobierno de Javier Milei sí, desde una diversidad de ángulos, sí atacó el problema que teníamos, que era la emisión, el déficit fiscal, sí la toma de deuda, pero para fortalecer reservas. Entonces, a diferencia de Macri, esta gente sí se animó a hacer lo que tenía que hacer. Y esa es la diferencia central, me parece, entre un gobierno y otro. Que uno fue por ahí más tibio a la hora de avanzar, por miedo, por ahí al costo social. En cambio, acá no se negoció. Se hizo Yo lo que justo se iba a Vamos a decir defender eso, un poco a Mauricio, por que se favor. entiende, pero el tema es el costo que paga la gente. Yo creo es reconocer obviamente lo que plantearon recién, porque Mauricio incluso lo ha hecho en sus discursos, que Sí. es la realidad que en algunas cuestiones se han quedado cortos, hubo errores económicos. También es la realidad que había otro contexto social y que no estaba la gente preparada para semejante cambio. Pero bueno, no, Pero ahora se se entiende viene- que hay se una viene- diferencia y en eso ideológica muy grande entre También la gente el tiene que peronismo y lo que comprender. plantea del otro lado. Ahora, yo digo, te pregunto ya, Vicky, entrando digamos desde el lado del PRO, ¿por qué la Libertad Avanza se empecina tanto en atacar al PRO? Mira, no es una respuesta que pueda dar. Es como los nenes cuando se gustan. Que se pelean se Digo aman. porque, a ver, el PRO ha acompañado gran cantidad del paquete económico de este gobierno, le ha permitido leyes muy importantes. Le votó todo. Y el gobierno nacional ha querido hacer una interna en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que sin entender además por qué, porque la gente incluso, si vos salís a la calle, está pidiendo que el PRO, la Libertad Avanza, en cierta forma tengan coincidencia, no digo una fusión, porque yo me diferencio con grandes cuestiones con Milei, sobre todo por el hecho de la falta de institucionalidad y todos las aberraciones que por ahí sale a decir, y eso para mí nos diferencia mucho, pero en algunas cuestiones estamos relativamente de acuerdo. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Por ahí te podés diferir, digamos, el presidente o no? Mira, yo creo que hay una frase que me encanta que dice: nadie se salva solo y nadie se queda atrás. Y yo creo que nadie se salva solo. Así que para mí el diálogo, la cooperación, el poder tender puentes, el PRO, como vos bien decís, ha dado gobernabilidad. Me parece que ha estado en los momentos en que se lo ha necesitado con un gobierno nacional que no tiene mayorías, ninguna de las cámaras. No, ninguna de las cámaras. Yo, para mí, Entonces- Taco, perdón que te interrumpa, Vicky, estás comparando peras con manzanas, comparando nación con ciudad, porque es una política distinta a la que tiene la ciudad de No. Buenos Aires, aumenta impuestos, ABL, patentes, No, demás pero cosas, ¿no? Y el gasto. No es lo que mismo, tiene porque excesivo, además. si uno quiere, digamos, Hay que dar en una buena definitiva- motosierra ahí en la ciudad, por eso hoy se postula. No, Adorno, pero ¿no? la ciudad, la gestión de la ciudad del PRO es una gestión que ha modernizado la ciudad y ha hecho una transformación a lo largo de más de 20 años que la gente misma lo reconoce y por eso al día de hoy sigue gobernando el PRO. Y en eso Mauricio ya lo ha dicho. Bueno, no vamos a traer la discusión de la ciudad de Buenos Aires acá porque creo que no es a lo mejor la intención, pero Sí. que el hecho de que la ciudad necesita más inversión y modernizarse, es una ciudad abierta al mundo, hoy referencia para muchos países de Latinoamérica. Quiero disentir también un poquito ahí en el tema de la gobernabilidad, porque Milei hoy está llevando adelante el gobierno sin representación política dentro de las cámaras de legisladores, ¿verdad? Pero como bien decían, muchos partidos políticos, tanto opositores como afines, acompañan sus medidas económicas y esto está dando resultado, lo vemos al día de hoy con el levantamiento del cepo, pero difiere mucho en lo que es la cuestión partidaria. ¿Por qué? O sea, no es una vendetta, che, yo te ayudo, pero vos después me tenés que ayudar a nivel partidario. O sea, hay que correr ese velo de, che, no, yo te ayudé, como dice Pero Macri, no es te eso, estamos acompañando y ahora vos me tenés que acompañar a las legislativas. No es así. A mí me parece que si la gente pide que haya un relativo acuerdo y que en definitiva Milei ha dicho un montón de veces, quiero que el PRO al menos haya un entendimiento de ciertas cuestiones y que vemos que del otro lado están las personas que siempre vienen con la misma idea y que incluso puede llegar a volver peores, tiene que haber un entendimiento de ciertas cuestiones. Porque, a ver, nosotros en gran parte de la política económica estamos de acuerdo. ¿O no es así? Compartimos y una pelea innecesaria, como por ejemplo se puede llegar a plantear en Provincia de Buenos Aires, bueno, vuelve a ganar Kicillof. Kicillof probablemente uno de los candidatos a presidente de la Nación, por ejemplo. Nadie me voy a adelantar, pero nos vamos igual. Lo voy a invitar. Volvamos por ahí a preguntarte a vos, Vicky, ¿cómo ves vos al presidente Milei? ¿Qué medidas vos por ahí destacás? Decís, yo por eso lo voté y hoy estoy contenta, digamos, de la decisión que tomé. La inflación. ¿Cómo el tipo se puso la inflación al hombro? Es para hacer un monumento gigante.
La inflación es el impuesto más cruel para todos, porque impacta, digamos, el 15% de inflación o el 25% que tuvimos en diciembre del 23, le impactó igual al que era de clase alta que al que no le alcanza para cenar a la noche. Entonces, cuando se subestima la inflación y dice, bueno, la emisión, el déficit, no es tanto y se relativiza, la gente se olvida de que la inflación realmente afecta a los que menos tienen, porque el que más tiene va a tener recursos para hacerle frente, pero el que menos tiene no. Y eso nosotros lo vivimos, cuando no sabíamos a fin de mes lo que nos iban a costar las cosas, cuando la gente salía a estoquearse, porque realmente vivimos una época en la que nos teníamos que estoquear, parecíamos Venezuela, y hoy por hoy uno puede estar tranquilo de que la cosa más o menos está ordenada. Entonces, bueno, no es una cuestión menor, me parece. Yo quiero preguntar, ahora que dijiste los que más o los que menos tienen, dentro del proyecto político de Milei, ¿entra los sectores más vulnerables o los que menos tienen? Por supuesto, y me parece que de hecho ese es el fin último. A ver, la Argentina llegó al 50% de pobres, no de la noche a la mañana. La Argentina viene de décadas de mala praxis política que nos ha traído que hoy tengamos, por ejemplo, acá en Santa Rosa, una villa atrás de la laguna. ¿Esa gente cuándo apareció? Victoria. Entonces, la idea, déjame redondear esto y ya te dejo, pero digo, la idea del gobierno es justamente que no tengamos más esos índices de pobreza. Es tristísimo para cualquiera de nosotros ver que las personas, o los niños más que nada, se van a dormir sin cenar. O sea, entonces, no podemos decir que nos importa lo social y hablar de la justicia social mientras despilfarramos y ese costo se traslada después a las personas que menos tienen. Victoria, y justamente con esto que decís, atado a la pregunta de Cande, dentro del acuerdo que se hace con el Fondo Monetario, se plantea eliminar los subsidios a los servicios. A ver, eso impacta directamente, justamente en las personas más vulnerables. Así que es medio contradictorio, ¿no? Sí, yo la pregunta la hice porque específicamente, o sea, si bien el costo social lo pagamos todos, obviamente que las personas en situación de vulnerabilidad o los que menos tienen son los que más lo sufren, o sea, sobre en quién más impacta. Está bien, pero nosotros atacamos la causa. Además de que yo te lo digo también desde la militancia, no me parece que sea gente que para mí hay que salir, al menos yo pienso eso, hay que estar en la calle con la gente y ver lo que realmente le pasa a la gente y lo que la gente necesita. Igual a nivel macroeconómico, lo que hizo Milei fue frenar la emisión monetaria, ¿no? A partir de la mitad del año pasado. ¿Esto qué significó también? Que los bancos tampoco tengan que seguir comprando las LELIQ porque le cortó las letras. Entonces, la plata volvió a la gente a través de los bancos, en teoría. Eso es lo que sí, en teoría. O sea, también logró bajar la tasa de interés. Nosotros tenemos de acá a un par de meses elecciones, ¿sí? Muy probablemente terminen las elecciones, se saque la reforma jubilatoria que pide el Fondo Monetario Internacional y se saquen lo que son los subsidios a la energía, al gas y a los servicios. Así que eso impacta directamente en, por un lado, la gente más vulnerable y por otro lado, los más vulnerables que van a pasar a ser, que son los jubilados, que tienen otra reforma jubilatoria y encima eliminación de subsidios. Sí, Juani, pero a mí me parece que vos estás diciendo algo como en teoría, estás suponiendo lo que ha pasado en futuro. Yo para mí que hablar de los datos que hay al día de hoy, que bajó la inflación, Milei, como dice Vicky, al 56% interanual del 200 y pico que veníamos, y también la pobreza, cuando se visibiliza la pobreza que llega al 57%, 56%, en el último dato que tenemos es abajo del 39%, es más bajo que la gestión que tuvo Alberto Fernández. Así que sí me parece que las medidas ayudan no a las clases bajas. Me diste el pie vulnerables. para preguntarte también, bueno, esto es reciente, ¿no? Ya están las noticias, el tema de la liberación del cepo. Contanos ahí cuál es tu opinión, cómo ves las medidas, cómo decís que va a afectar en el próximo tiempo. Fantástica. Pero no, a ver, yo quiero dejar en claro lo siguiente. Ni aplaudo por aplaudir ni critico por criticar. Eso para hacer un punto. En relación al cepo, me parece que es lo normal. Sí. Hemos naturalizado lo anormal. No podemos tener 15 tipos de dólar. Hemos tenido dólar Coldplay, dólar banana. Entonces, eso no puede pasar en un país normal. Y creo que ese es el objetivo de todos. En última instancia, volver a manejarnos en términos regulares. Hoy la quita del cepo permite incluso que el campo pueda liquidar a un precio más competitivo. Porque realmente la Argentina no es que tiene grandes cosas para ofrecer fuera del campo, la minería y la energía, ¿no? Digo, salvo los servicios, ciertas cuestiones por ahí, pero
Me refiero a que es importante que todos tengamos un tipo de dólar y que en lo posible sea libre. Por eso esto de las bandas también Sí, es es súper un sistema interesante. transitorio, me parece, además. Totalmente, totalmente. Además es muy injusto, pero sobre todo yo pienso en el que produce, porque es a ese en el que tenemos que hacer foco. Yo necesito que el que produzca tenga buenas condiciones para producir, para justamente generar mayor ingresos a la Argentina, mayor cantidad de divisas, que es lo que más, digamos, con lo que más tuvo que renegar el gobierno cuando ingresó. Por eso cuando en la pregunta de Juani es súper interesante analizar los contextos, porque cuando asume el presidente Milei teníamos un déficit fiscal de 15 puntos. Un déficit fiscal financiero de 15 puntos, reservas netas negativas en el Banco Central, un índice de pobreza disparado, una inflación del 211%. Emisión monetaria. Entonces, emisión monetaria descontrolada. Impuestos. Cantidad de impuestos, el plan Riesgo país. platita. El plan platita, para ganar una elección, nos salió 1.3 puntos del PBI. Y eso a nadie le importó. Entonces, yo creo que cuando hablamos del ordenamiento y el sinceramiento de la economía, estamos yendo hacia un lugar saludable. Justamente hoy podemos tener un productor que sabe cuánto le va a salir X cosa, que va a tener un mayor rendimiento en su cosecha. Guarda en ese sentido que tenemos un presidente que llegando a las elecciones pide 20 palos al Fondo Monetario Internacional y no sabemos si es para estabilizar la economía o para ganar unas próximas elecciones. Así que también tenemos que tener cuidado, como dicen acá los chicos, no nos proyectemos, ¿sí? Porque la realidad es esa. A ver. Pero ¿a vos te parece que el presidente pediría 20 palos al Fondo Monetario Internacional para destinarlo a una suerte de plan platita? Un tipo que está haciendo lo contrario. Yo me acuerdo del 2023. Yo y no tengo te digo dudas esto. de que sea un buen presidente o que sea un mal presidente. Yo tengo duda de que tiene un equipo que hoy endeudó a la Argentina. Estoy hablando del ministro de Economía, que Luis Caputo, que hizo una deuda de las más grandes de la historia de Argentina y somos el país con más deuda en el mundo, con el mismo ministro. Entonces tengo todo el permiso de dudar. Mínimo tengo permiso para dudar. Juani, antes nos financiábamos con emisión monetaria. O sea, la maquinita del Banco Central no daba abasto, teníamos que importar billetes para financiar todo lo que Está era perfecto, pero el problema de Argentina históricamente es la deuda. La deuda va a ser y es el problema de Argentina históricamente. Yo disiento con Sí. el problema de la Argentina es que es un déficit. pésimo administrador. Vos en tu casa si ganás 1.500.000 no ganás 4.500.000, no gastás 4.500.000. Tratás de mantenerte dentro de tus ganancias para no irte en deuda. La Argentina vive en una suerte de fantasía, donde piensa que gasta, pero no le va a tener que pagar a nadie. Nosotros también nos endeudamos con el gobierno de Cristina Kirchner, a pesar de que había asumido con superávit fiscal. Nos endeudamos con Venezuela Sí, sí, a tasas sí. altísimas de interés. Entonces, la deuda no es solamente una deuda Sí, sí, con el sí, es que- FMI, sino no. que es una deuda que, al fin y al cabo, no deja de ser deuda. Pero quiero decirte, una cosa es tomar deuda para ordenar la economía, la macro de la Argentina, que es súper necesario, y otra cosa es tomar deuda para despilfarrarla. Ni hablar. Yo creo que lo que ha hecho es un sinceramiento de la economía. No, es que esto sin tenernos de ningún color político es una deuda, perdón, es algo que yo pienso, que el problema es la deuda, y sea que el gobierno kirchnerista la tuvo, que el gobierno de Macri la tuvo, que el gobierno actual la está teniendo y la va a tener más, pero para mí el problema es la deuda. ¿Sí? Ahora nosotros ¿Pero qué estamos nos lleva la hablando... para mí deuda? es el gasto. ¿Qué nos lleva la deuda? Hoy tenemos un ANSES quebrado, hoy tenemos las arcas del Estado quebradísimas en todo sentido, justamente por eso tuvimos que tener esa retracción en la economía, porque estaba desbocado, o sea, vivíamos en una fiesta que no podíamos pagar. Entonces, esa es la causa que a mí me lleva a la deuda, no la deuda a otra cosa. fíjate ¿Por qué cómo- ANSES está quebrado? ANSES está quebrado porque realmente le han manoteado de todos lados, han utilizado los fondos de ANSES justamente para hacer clientelismo político. Entonces de ahí salían un montón de cuestiones que nada tenían que ver con las jubilaciones, las pensiones y demás, o las asignaciones. Entonces hoy tenemos un ANSES que también se nutre de los aportes de los trabajadores, de las contribuciones de los empleadores, del Tesoro, que no da abasto. Un bocadito Entonces hay que cortito. ordenarlo. En el gobierno de Alberto Fernández, Aerolíneas Argentinas le pidió un préstamo a ANSES para tener superávit fiscal. Sí, ¿Por qué es verdad. está quebrado ANSES? A mí me gustaría Sí, saber esos son cómo la vamos a utilización de terminar de los acá el fondos. 2023, a ver Igual- si se usa o no se usan fondos para hacer el clientelismo político, No, para hacer campaña, para hacer todo. Porque, chicos, se usa.
No vengamos con que Milei no lo va a usar. Estás proyectando. Yo no Estás defiendo. proyectando ahí. No, no pero estoy eso- proyectando. Dije, me gustaría saber, no lo sé. Ojalá me equivoque y no Fijémonos- sea así. Porque yo fijémonos- reconozco también lo que hizo el kirchnerismo, lo que hizo los gobiernos justicialistas. O sea, hay que decir la realidad y hay que ser autocrítico. Fijémonos Pero- cómo también Milei rompió toda la estructura, digamos, financiera de los gobernadores, porque antes el gobierno nacional financiaba a las provincias, te giraba el dinero, se terminó la emisión monetaria, se terminó el clientelismo, y ahora los gobernadores, ¿qué hicieron? Por ejemplo, en la provincia de La Pampa aumentaron los impuestos inmobiliarios, aumentaron los impuestos de sellos. Entonces, tenemos que la provincia de La Pampa hoy se está financiando a través del aumento de los impuestos, es decir, sacándole el dinero a los contribuyentes para llevar adelante medidas que siguen siendo populares. Entonces, ¿cómo salimos de eso en la provincia de La Pampa? Que también para que la gente también sepa, dentro del acuerdo del FMI, los fondos coparticipables hay que volver a charlarlos de vuelta también. O sea, dentro de lo que Eso sí, el FMI obviamente. pide es que se vuelvan a charlar los fondos coparticipables. O sea, muy probablemente las provincias reciban menos de lo que están Bueno, recibiendo. pero, y por ejemplo, si Milei decide bajar el IVA de un 21% a un 15%, A ver, ¿qué va a hacer? el con tema- la Pampa? una cuestión yo con creo los que fondos. si hay algo- acá pensamos todos distintos, pero hay algo que Sí. pensamos los 6, 7, 8 que están allá afuera, es que a todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Sí, Seguramente. sin duda. Si se baja el IVA, mejor. O sea, No, por eso, pero bueno, El- el IVA es el- porque es coparticipable, pero ¿y La Pampa? Si se financia casi un 70% con Victoria. lo que viene de El la tema nación. de la coparticipación, el FMI no puede decir bajen la coparticipación, no, porque vuelvan a es una ley, recharlenlo. es una ley Para de modificarla. 1988 que para modificarla tenemos que tener a todas las provincias de acuerdo. Imagínate que No, no, sí, es sí, más sí. probable caminar No, en la no va luna a pasar. que tener a todas Es las más provincias de difícil que acuerdo. hacer una Lo mismo reforma que la constitucional. reforma Sí, jubilatoria. claro. Que en la reforma del 94 con menos. ¿Pero qué reforma constitucional va a querer hacer si el no, no. presidente no la ley? Lo mismo que la reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria va a tener que pasar por el Congreso, más allá que el FMI te lo pida como... Tiene que pasar sí o sí por el Congreso. A ver, nuevamente. pero lo que es cierto que en materia de jubilaciones no podíamos seguir como veníamos. Hoy tenemos un aportante por cada jubilado que no aportó. Es inviable en cualquier sistema. Tendríamos que tener 3 por cada uno que se jubila y tenemos un 1 a 1 ahí. Entonces, el problema está en que estamos queriendo magia, estamos queriendo que todo el mundo se jubile y que todo el mundo tenga una gran aguache y que todo el mundo tenga una calidad de vida fantástica. Y a mí me encantaría también que todos fueran así. Ni hablar. Pero no te hablo desde la insensibilidad, te hablo desde el sentido común. Yo no puedo tener a personas que se jubilan sin haber aportado, con moratorias que pagan nada. Es decir, todo el sistema se estructuró en base al clientelismo político y hoy tenemos justamente un ANSES quebrado. Claro. O sea, Ahí- por eso hay que revisarlo. Eso es una discusión mucho más profunda, porque esto de que todo el mundo, vamos a coincidir en algunas cuestiones de derecho, obviamente, Sí, sí. que todo el mundo se jubile, obviamente. O sea, mi abuela también se jubiló y nunca aportó. ¿Por qué? Porque nunca tuvo derecho de acceder a un trabajo digno en el que pueda tener una retribución económica y poder aportar como aportamos todos. Entonces, creo que en ese sentido es más profunda la discusión porque en eso sí coincido que el Estado tendría también que colaborar con los particulares para que puedan generar fuentes de empleo. Si se generaran las fuentes de empleo, las personas todas tendrían que tener derecho a acceder a un trabajo digno para poder aportar y el día de mañana poder obtener una jubilación. Entonces, es mucho más profunda que solo aporta uno y se jubilan 5. Hay que aprobar la A eso reforma vamos, laboral original. A eso vamos. Sí, sí. Te hemos preguntado mucho tema economía, que es un tema que creo están cómodos en general. Yo también estoy cómoda. No, por supuesto, ¿no? Digo, pero bueno, bien entendiendo, creo que en líneas generales, podemos decir, una aprobación en general con ese tema. Sí, sí. Vamos a cambiar Vamos a de tema. otros temas. Tema institucionalidad. ¿Cómo vos, digamos, ves al despliegue o el comportamiento del presidente y de las personas cercanas? Digo, al caso, Karina Milei, persona que no fue elegida, digamos, por la población, con un poder bastante importante, incluso formando una, no sé si es rango ministerial, creo que tiene la Secretaría General. Secretaría, sí. Santiago Caputo, una persona que, bueno, que según Marcela Coli, yo no lo puedo contratar, es dijo que era monotributista. personas, digamos, del Triángulo de Hierro que habla Milei y demás, que a lo mejor, ¿cómo ves ese comportamiento? ¿Cómo lo notás vos? ¿Hacés una autocrítica o no? Mira, yo lo que pienso es que es un presidente que llegó a donde llegó y necesita de gente de confianza, ¿no? Más en un ambiente donde nunca sabes con quién estás hablando, nunca sabes con qué te van a salir, digamos, porque hay martes 13 a la vuelta de la esquina.
Sí creo que hay un montón de cosas que uno podría por ahí mejorar, pero que todo viene de la mano del ir desandando este camino que es nuevo para ellos. Entonces, para nosotros también. Entonces, es todo un prueba y error. Yo pienso que mientras las cosas se hagan de buena fe, las apoyo y estoy. Sí creo que uno tiene que estar siempre abierto al diálogo, a la cooperación. Creo que, bueno, este es un gran ejemplo de cómo se puede hablar también desde la disidencia, ¿no? Y por ahí tener más puntos en común, que como vos decís, Juani, al final todos, al final del día, queremos lo mejor para el país. Yo creo que esta gente quiere lo mejor para el país. Pero bueno, creo sí que es un proceso que se está transitando. Taco, sí. ¿los puedo interrumpir un ratito? Porque estoy viendo allá que se están prendiendo luces, están entrando galas, flores, ruido, sí, todo. sí. Entra por los arcos de qué pasaría así institucionalmente Con el alfombra señor, roja. con alfombra roja, el señor Gabriel Arias. ¿Cómo está? anda? Por favor. El radical más peronista que conocí. Ya Recién empezamos mal. estaba muy pendiente de la charla, la verdad que muy lindo. Bueno, primero que nada saludarte, Victoria, y agradecerte por venir. Un gusto también. Nada, los escuchaba justo hablar de lo nacional y de Karina, justamente, que esta semana, más allá del cepo, fue una semana bastante negra, ¿no? Después de los resultados que tuvo en Santa Fe. Un armado puro de Karina Milei de la Libertad Avanza sale tercero, ahí nomás un puntito más que Amalia Granata. Lo cual por ahí le quita un poco de seriedad, ¿no? al proyecto nacional, ¿no? Digo. Marte, ¿lunes negro para quién, Gaby? Claro, lunes negro. Y lunes, Claro. mirá, O sea, lunes negro ¿habla de para- posición o habla te de digo, número? Porque lunes, Puyaro sacó 700.000 votos menos que las elecciones pasadas. Más allá que tampoco voy a ser defensor de Puyaro, un lunes negro para ¿Pero la, cómo que para no la sos Argentina radical? también, porque para No, la Argentina no. no, pero déjenme terminar la idea. Para la Argentina, porque qué sé yo, en nuestra provincia tenía un frigorífico que tiene 90 trabajadores menos. Nos endeudamos con el FMI, no sé si tenemos noticias tan positivas, festejan $1 a 1.200 pesos, lo cual me parece sumamente raro porque vinieron a decir que lo querían dar a 600 y A mí me pasando el perjudicó tiempo. un poco el dólar. Cuando compré la notebook pagué dólar a 1.350 y ahora está a 1.230. Estaba preguntando ¿Cómo bajar Mandril. así? Por el análisis, Mandril. digamos, O de sea, la elección de defendés a Santa Milei Fe. porque te pudiste comprar una compu. No, porque Y hay gente que no come. son Nah. medidas que impactan en el ciudadano común. Una herramienta de trabajo que acá te cobran 1.200.000 pesos y se quedan con la Lo mitad de bueno la que plata un los jubilado puede empresarios, los acceder, lo bueno que un importadores, y yo jubilado, No, un jubilado no se puede comprar puede una compu acceder ahora. un jubilado a la comprarse una notebook. No le da, La verdad que no puede. estamos No vamos muy de tema, bien. no vamos de tema. Ahí por ahí, como preguntaba en sintonía con Gaby, ¿cómo ves el resultado, digamos, de las elecciones de Santa Fe, más allá de que era para la designación de las asambleístas constituyentes? A revisar. A revisar. O sea, la gente vota, la gente se expresa y la gente dice yo te apoyo o no te apoyo. ¿Qué pasó? Que no tuvo el acompañamiento de las personas. Y bueno, a revisar. Si acá nadie es infalible. Yo siempre digo, yo me equivoco, vos te equivocás, él se equivoca, todos nos equivocamos y así conjugamos el verbo. O sea, entonces revisemos a quién ponemos en los cargos y si tiene la representatividad suficiente como para que la persona quiera acompañarlo. Me parece que hay que escuchar, que en eso tenemos que también colaborar todos a una nueva política, donde escuchamos, donde estamos un poco más atentos a qué es lo que quieren las personas. Ahora vamos al armado nacional. Yo tengo una última duda por esto de nos equivocamos. Siempre la agarraba, viste, la última palabra. No, pero ¿qué opinión, siendo abogada, qué opinión le das al nombramiento de jueces por decreto? ¿Qué pensás de García Mansilla y del hijo? ¿Qué te parece? Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que derecho es contexto. Eso Derecho dice es Norma contexto. siempre. Derecho es contexto. Nosotros tenemos que pensar que los pliegos del hijo y García Mansilla se mandaron, primero que la postulación fue en marzo Del año hijo, sí. pasado. De los dos. Fue en marzo. En mayo se elevaron al Senado para que los vote. Llegó diciembre y el Senado no los había votado. Más allá de que ahora los sacó casi que con la escoba a los dos. Claro, sí, el Pero hijo ni se digo- presentó, el hijo ni fue, dijo, no, yo dejá. Pero digo, si estaban tan en rechazo de los dos, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Porque la Constitución dice, en caso de receso, el presidente puede nombrar. Ahí hay toda una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro. Entonces, depende de qué posicionamiento tengas.
Pero yendo a lo estrictamente político, que es lo que este programa, digamos, busca. ¿Por qué estuvieron 9 meses los senadores de este país para decir que no? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Del yo te doy, si vos me das, entonces yo esta te la dejo pasar, porque la rosca política, háganse cargo, muchachos, de la rosca política, de que al final no dicen ni que sí ni que no, de que el kirchnerismo decía, bueno, elijo sí. Mirá que Santiago Caputo el más rosquero de todos ustedes, así que la Pero me rosca encanta política... porque Milei ojo. también tiene rosca política. Es La más, rosca la gente política- del lado de A Milei. ver, pero la real casta. lo que quiero decir es que los que más señalan con el dedo son los rosqueros Por suerte, tradicionales que Scioli, teníamos. por Pero suerte, los Scioli es rosqueros nuevo. tradicionales son los que están al lado Por de suerte, Milei hoy Scioli es día nuevo en también. política, Martín Menem también es nuevo en política, o sea, son Sí. gente que- La tenía- Ah, la tenía ahí. Patricia, Se ha- los rosqueros desde el 2001. Bueno, se le ha dado por participar ver, en política últimamente. Hoy tenemos un partido que ha dado lugar a una renovación. Renovación completa no, porque ni siquiera el peronismo tiene una renovación No, completa. Hay mucho de Parque Jurásico en el peronismo. Pero obvio, Ni yo hablar. eso lo Ni reconozco, hablar. pero digo que Milei critica tanto que la casta, y vos estás rodeado de la real casta, gente que está en la política hace años y que no renovás tampoco. Y gente que está hace años en la política y que ha pasado por todos los partidos políticos, como la compañera Sí, Patricia. Bullrich, Franco. Bueno, también lo tenemos a Y Scioli, Scioli que dijo tiene que- los muñecos dijo que Bullrich era de una tirabomba y después terminó en ministra. así Claro, que imagínate. era montonera, que era esto, que era el otro, y ahora la tiene al lado. Qué increíble acá lo del radical que está en el partido, que los puestos no se Y le yo, dan por la apellido. verdad que me Claro. cuesta mucho estar a favor de un proyecto político que no defienda los intereses de mi provincia, sobre todo cuando, bueno, traemos al tema, ¿no? Que el gobierno nacional abandonó 636 unidades habitacionales en lo que es Santa Rosa, Tuay y Pico, lo que es el Procrear. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Mirá, el gobierno nacional está intentando sanear la economía. Nosotros teníamos un agujero fiscal muy grande. Ojalá pudiéramos hacer como que ese agujero nunca estuvo. Ojalá pudiéramos tener recursos suficientes, incentivos suficientes para que no tener que hacer nada de eso. Sencillamente salir y bancar todo como si nada pasara. Pero no sucede así. O sea, uno necesariamente necesita ordenar sus cuentas y para eso tiene que hacer ciertas restricciones que son momentáneas. No quiere decir que se abandone el plan habitacional sine die, o sea, eternamente. Quiere decir que nosotros por el momento no podemos destinar esos fondos. Pero hay otras provincias que reciben fondos que, o sea, siguen recibiendo bastantes fondos, como el Chaco, por ejemplo, de parte del gobierno nacional, y nosotros creo que nos tiene un poco relegado. Por eso digo como que me cuesta por ahí estar un ¿Fondos poco a que favor. provienen de dónde? ¿De Nación? ¿De dónde? ¿De Nación? Bueno, pero ¿de dónde? ¿De nación de dónde? ¿De la coparticipación? La coparticipación es una ley que tiene ya porcentajes sí, establecidos establecido, que la nación no puede tocar. Es decir, la coparticipación le va a llegar a la provincia de Chaco como le ha llegado siempre, en el porcentaje que le ha llegado siempre, porque es una ley. Sí, sí, sí. Lo que va a cambiar ahí es la masa coparticipable, como decía Tiago, según si tenés más o menos recaudación de IVA y Sí, otros impuestos. O los fondos discrecionales, a lo mejor también. No, pero Los también un fondos poco la política habitacional de Milei, más que entregar casas, es no que la gente pueda pedir créditos para Tal comprar esas cual. casas, así como se hace en todos los países. Llevar una inflación a cero que permita que la gente saque créditos de acá a 20, 30 años, que pueda la oportunidad de comprar su casa en un pago y todos los meses aporte el pago del préstamo, ¿cierto? Esa es la política que lleva Milei. Tal Vicky, cual, yo, creo que sí, pero una cosita, en relación a los fondos discrecionales que salen del Tesoro, Sí. esos fondos discrecionales se recortaron, porque justamente hoy necesitamos un déficit cero, pero lo precisamos no por capricho, sino que por necesidad. Es decir, lo que dice Tiago es realmente correcto, que la gente se pueda hacer su casa a gusto. Es que eso nadie tiene ninguna necesita duda, un subsidio ni eso para no tengo pagar la ninguna luz, duda. ni para tener una casa, ni para Porque poder tener Procrear al chico básicamente era un vestido. programa que era para clase trabajadora, digamos una clase media, digamos. Para eso si no están las casas sociales que se brindan para la gente de menos recursos. Por eso mismo digo, quedaron, digamos, 636 habitaciones, casas en la provincia, digo, la verdad que bastante... Es que en chocante. cualquier país la clase media saca un crédito, no le dan una casa. Tal cual. No Vicky, teníamos yo, acceso al crédito hipotecario. Y yo pregunto, Sí. ¿preferís no tener inflación o tener las casas del Procrear? Prefiero las dos.
No, no se pueden las dos. ¿Se puede? Porque ¿Cuándo pasa eso, Gaby? tenemos que ver en qué gastamos y priorizar. En este proceso de ordenamiento tenemos que ver en qué vamos a gastar y vamos a lo urgente. ¿Vos creés que el esfuerzo lo está haciendo la casta? Pasa lo mismo acá en Santa Rosa, que en vez de resolver el conflicto habitacional que tiene la gente que vive en una carpa atrás de la laguna, se hace un parque lineal. Que en vez de resolver los merenderos que tenemos pidiendo por favor donaciones de litro de leche, traen a los palmeras. Bueno, eso necesitan Entonces, soluciones de transformación. Sí. Creo que hay que Prioridades, tener sí. prioridades y siempre tener presente de que uno está gestionando la cosa pública. La cosa pública. Eso es lo más importante que no se nos puede perder de vista. La clase media puede esperar a tener su casa, pero la Argentina necesita ordenarse para ser competitiva, para ser Bueno, predecible. Entonces yo te pregunto, para vos, ¿cuál es el rol del Estado? Porque hoy dijiste que estabas como a favor en algún aspecto del Estado y Milei vino a destruir el Estado, según declaraciones de él. Entonces es como medio contradictorio. Para vos, ¿cuál es el rol del Estado, digamos? Mira, el rol del Estado es subsidiario para mí. El rol del Estado tiene que ser ceñido únicamente a lo que es educación, salud, seguridad y demás. El Estado no me puede venir a ayudar para hacerme mi casa, para justicia, tal cual. El Estado no puede venir a ayudarme para poder comprarme un celular, para poder tener una computadora, para poder tener mi casa o para poder prender el foco y que salga luz. Vicky, ya que nombraste educación, te hago esta pregunta de docente a docente, porque también soy docente en la Universidad Nacional de La Pampa, y también como vos abogada y graduada de esta casa de estudios. ¿Qué opinión tenés respecto del desfinanciamiento de la universidad, específicamente hablando de la Universidad Nacional de La Pampa? Yo no creo que se haya desfinanciado de la universidad. Nosotros lo vemos en la propia universidad. Vos viste lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Cómo se ha renovado la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. ¿Falta algo en esta facultad, por ejemplo? Yo no he visto nada y creo que lo que pasó y el conflicto que se desencadenó se logró a base de un montón de causalidades. Pero principalmente del atraso que tenía el financiamiento de la universidad desde la era Massa. Cuando Massa más o menos congela el presupuesto universitario desde el 2022 al 2023, nadie dijo nada. Solo ADU, acá, en la facultad, hizo paro reclamando el atraso salarial que nosotros teníamos. Pero nadie dijo nada. Y cuando asume Milei, salen todos, digamos, a decir bueno, sí, que hay un el presupuesto del desfinanciamiento. 2023 se prorrogó hasta el 2024 y hoy en día la Universidad Nacional de La Pampa tiene un déficit de 146 millones de pesos. Mirá, yo lo que te digo Y el es que no presidente es por Milei dijo Milei. que iba a aumentar el 140%, pero aún así va a seguir teniendo un déficit de 136 millones de pesos de acá a junio. Mirá, yo el lo que salario creo de los que- docentes bajó perdió un poder adquisitivo del 30% también. O sea, ¿Con Massa? seguimos. ¿Y Milei o solo Milei? No, con Massa también. Pero por eso te pregunto. Porque yo entré a trabajar pero hoy en día, 2020. Mi primer sueldo fue en 2020, en agosto. Sí. Yo si tuviera que cobrar a valor actualizado serían 500.000 pesos. Cobro 198.000 pesos como ayudante de primera. ¿De dónde está ese dinero? ¿Me lo sacó Milei? No, yo entiendo, por Entonces, eso digo, pero hay ¿qué opinión tenías ciertos- respecto de lo que se ha votado, el veto del desfinanciamiento específicamente? Y te lo pregunté como graduada y como docente de la universidad, porque yo creo que para mí la Universidad Nacional de La Pampa y del país es una institución súper importante. Por supuesto. Y- Por supuesto, es mi casa de estudios. Es lo que yo más amo y en el lugar donde más cómoda me siento. Donde pasamos pero, años. pero lo cierto es que nadie habla de Massa y de cómo llegamos a este estado actual. Digamos, nadie dice, no, lo que pasa es que desde 2022 que veníamos atrasados en el presupuesto. Congelaron el Entonces presupuesto. llegamos a 2024 y de golpe mucha gente se despertó. ADU se despertó antes, por ejemplo, y nadie se lo reconoce. Entonces, hablemos en serio de que llegamos a donde llegamos, no porque de un día para el otro pasamos de Disney al Tren Fantasma. Llegamos a donde llegamos por muchos desmanejos, por mucho despilfarro. Y encima, 2022-2023, también el plan Platita se puso por encima de las universidades. Primero se priorizó una campaña de un tipo que supuestamente era el que más nos venía a ordenar la economía, antes que la educación. Y nosotros lo hacemos por pura vocación a lo que hacemos, realmente por amor a la docencia. Pero a ver, me parece que también cuidar al docente es velar por la educación.
Y si nosotros tenemos un presidente que primero dice, no, congelemos el combustible, demos bono de acá, exención impositiva para Aumentó el IVA. 25 pesos en esta última semana el combustible. No, bueno, pero por eso insisto Aumentaron los en que mandiles también, más allá de que yo reconozco, a ver, lo que pasó con Massa y lo que viene pasando hace un montón de años, pero específicamente con lo que pasó el año pasado y esto que se sigue prorrogando el presupuesto, obviamente no se ajusta a la inflación, por más de que acá Tiago diga que bajó y todo, y coincido con vos en esto del salario del docente también, porque es parte de la universidad pública y hay que cuidar a los docentes y valorar. Es un tema que nos interesa a Pero todos. también Cande, hubo te voy a recortes meter- en investigación, en ciencia, en tecnología. Hay un dato que me pasó Alejandro Álvarez, el subsecretario de Política Universitaria de la Nación, y es que el docente es el que más se cuida dentro del Estado. La paritaria de los docentes es la más alta que ofrece el Estado. A cualquier trabajador estatal, el docente de la universidad es el que más le suben. Bueno, no se nota. No sería mi caso. No es el caso de ningún docente. de la Tenemos- universidad. igual esperen, Nos queda poquito tiempo, Sí. nos vamos metiendo en lo provincial, ¿te Sí. parece? Por favor, porque queremos tocar Y todos encima, los y temas. encima Hacemos tocó, poco ahí dijo tiempo. que viste que hay ciertos fantasmas que hay, entonces hay que meternos un poco también La hacia interna adentro, a la libertaria interna. que tiene la Y provincia, sí. Vicky, te vamos a preguntar un poco. Sí, sí. Te quiero consultar, ¿cuáles fueron las irregularidades que vos notaste en el Congreso, teniendo en cuenta, viste, que salió en los medios, que en el Congreso por ahí no tenía, digamos, no era, digamos, estaba flojo de papeles, por así decirlo? Sí, ¿Qué opinas al respecto? era un Corsa dudoso. Ah, sí. Ah, sí. Y venía picado De encima. esos que vienen, claro. Sí, Pero venía se con viene el llevando chasis bien, cambiado. como Zócalo de Duna. Se viene llevando bien adentro, ¿no? Mira, yo lo que creo es que hay un acuerdo de funcionamiento. Eso es lo que te puedo decir. En relación a la pregunta que haces sobre el Congreso, no es este el ambiente en el que uno va a venir a ventilar los trapos sucios, ¿no? Porque para eso... Sí, pero está salió en los el medios, espacio. también es lo mismo. Pero Sí, lo que eran- sí te digo es que ahí pudimos ver la desesperación. Yo creo que esa es la foto de la desesperación. Del no dejar participar al otro, ¿por qué? ¿Qué miedo hay en que participemos? Digo, porque muchos se cuidaron de que nos presentáramos en ese congreso y eligiéramos nosotros a nuestros propios congresistas. Entonces, bueno, creo que es una foto de lo que representan algunas personas que son un sector. ¿Cómo está conducido el partido el día de hoy? ¿Quién es su presidente, digamos? Formalmente Ortiz. Porque hubo ida y vueltas, por eso preguntamos. Y hay una ¿Decís conducción, digamos... formalmente porque la conducción política la lleva otra persona acá dentro de la provincia? Mira, la conducción política hoy está, digamos, muy repartida. Por un lado tenemos a Ortiz, que es el presidente, por supuesto, del partido, y por otro lado estamos lo de la tercera posición. Los de la tercera posición, cuando se dio esta posibilidad de volver, dijimos, bueno, a ver, sí, han pasado muchas irregularidades, corrió mucha agua bajo el puente, pero creo que es necesario que hoy todos pongamos de todos. Esta la tercera posición representaría a la Libertad Avanza más en las localidades, ¿o no? O sea, no dejando a nadie afuera, por así decirlo. Sí, es una posición justamente bien Más federal, representativa digamos. de la provincia, más federal. Digamos que las localidades estaban muy relegadas. Y yo siempre renegué mucho de la falta de escucha. Me parece que eso es lo grave que tenemos, que no se escucha al otro. Claro. Que yo no le puedo decir al referente 25 de mayo cuáles son las inquietudes que tiene o las problemáticas que tiene. Es decir, yo tengo que escuchar al Sí. tipo de 25 Aparte, de mayo. es raro cuando las problemáticas de ustedes las viene a plantear una persona que viene del PRO y de Buenos Aires. No, del PRO no es. Sí, no, es del háganse cargo de ese muñeco, No, por favor. no, no. Bueno, te hace cargo de... Este no se hace cargo de ninguno de los que es del PRO. Enseguida lo corre. De hecho, de la Libertad Dice, Avanza no es del PRO. Ardel dijo que Esto- dijo que era un salto al vacío y Pero después en le un votó la momento ley fue base, así apoderado que... incluso. No. Sí es del PRO, fue jefe de campaña del Colorado ¿Está McAllister. afiliado? No, ahora se afilió al nuestro. Ah, entonces Y así, libertario. pero si se te van Saltamontes. todos, se te van Pero todos no, con la a libertad, Eh, taco. Pero no, lo cierto es que, a ver, sí, pertenece al PRO, pero es lo que sucede con todo espacio, pertenecía al PRO, es No lo lo que queremos tampoco. sucede, no, ya sé que no lo quieren, de hecho desde el mismo PRO, cuando pedimos referencias, nos dijeron que era un ingeniero del caos, que solo servía para romper, y llegó al partido exclusivamente a romper, y por angurriento es que le dan vuelta el Congreso.
porque él decidió que iba a ser apoderado, congresal, presidente del partido, no sé, le Dirigente faltó político. dirigente político. ¿Tienen la carta No, orgánica? no, claramente no. Y pensaron que la batalla estaba ganada, no dejaron participar a nadie y eso nos dio vida a nosotros desde la tercera posición. Nosotros sí queremos democracia dentro del partido, sí queremos orden, en serio queremos el con todos adentro. Es decir, yo no te puedo decir, sí, con vos también juego, pero no te voy a dejar jugar. ¿Entendés? Porque es una contradicción en sí misma. Los partidos tienen que tener una democracia interna. Ahora yo te Obvio. pregunto, una persona que viene de Buenos Aires, que era ajena hasta ese momento al partido, por lo menos lo que dicen, ¿cómo llegó a tener ese poder? Es decir, ¿venía avalado por alguien? ¿Por qué? Y ahí me parece que tienen un error, porque si venía viene con alguien de pelucas. Buenos Aires a imponerlo y encima Obvio. veo que todo lo que me planteás, bueno, ¿cuál es el análisis que haces, digamos? Yo creo, mira, lo que pienso, esta es una suposición mía, que él se vendió muy bien en Buenos Aires. Y prometió un cierto orden que acá faltaba. Y eso es cierto. Por eso mismo se le critica a Ortiz por ahí la falta de liderazgo, la falta de respuestas, de estructura, de un candidato que se cae, de irregularidades que hoy tenemos incluso hasta con las propias cuentas. Entonces, Buenos Aires, ¿qué dice? No, bueno, hay que llevar a alguien para ordenar. Pero lo que pasa es que nos trajo realmente una persona que nunca escuchó a nadie adentro del partido. De hecho, la fragmentación más grande la trajo él. 4 sedes teníamos en la provincia y hoy nos queda una, que se acaba de abrir ahora. Victoria, ¿y esa fragmentación se va en el tiempo a generar distintos candidatos para las elecciones? ¿O van a ir solamente con un candidato? ¿Van a ir por una, lo que se le... A ver, voy a hablar en palabras peronistas, pero ¿van por una unión? Mirá, habría que sentarse a hablar, porque creo que es el primer paso para todo. Pero sí soy una convencida de que a dedo no, de que tenemos que escuchar a las personas, escuchar al afiliado, no subestimarlo, porque la política tiene la soberbia de no querer escuchar, tiene la soberbia de yo te voy a contar qué es lo que vos querés, lo que vos necesitas. Y el afiliado no es tonto. Me parece que justamente la Libertad Avanza está donde está porque la gente despertó, dejó de comprar cuentos. Entonces, hay que escuchar a los afiliados, ver qué es lo que quieren esos afiliados y quiénes son las personas que los representan. Por eso pregunté hoy si la Libertad Avanza hace política en la calle con la gente, viendo lo que la gente necesita y lo que la gente piensa, o solo volvemos a hacer campaña por redes sociales o con unos pocos. Mirá, en relación a lo que estás preguntando, nosotros que integramos la tercera posición, esta línea, digamos, bien del interior, es eso lo que estamos buscando. Que cada uno de los referentes diga, bueno, ¿cómo está Hacha? ¿Cómo está 25? ¿Cómo está el Viar? ¿Qué es lo que puedo hacer por mi comunidad? Y tenga el ¿Qué es lo que contacto puedo con la aportar? gente directamente. Exactamente. ¿Cómo puedo yo hacer que la Pampa entera tenga representatividad? Porque siempre caemos en Santa Rosa Pico. Entonces, por ahí abrirnos un poco más para invitar a todos a que se sientan cómodos. Y por eso mismo es necesario el diálogo, la transparencia, el estar bien entre nosotros, pero no desde la sumisión, sino desde el consenso y la cooperación. Que salió una nota de la falta de transparencia, ¿no? En estos días. Del Sí. 15% ahí. ¿Qué una cuota, ¿Qué un club, Sí, es el club de socios. El club. No, mirá, en esa nota que salió a raíz de un comunicado mío. Ah, ¿tuyo? Nosotros, sí. Nosotros por carta orgánica tenemos Claro, obligatorio... porque hasta ahora no se dijo, sos apoderada del partido. Eso Soy es una apoderada del Vale, partido, vale, aclararlo, sí, sí, vale soy aclararlo eso. coapoderada, Ahora soy sí, para Para coapoderada. la gente que por ahí no sabe, está bueno aclarárselo. Sí, tal cual. Nosotros por carta orgánica tenemos que aportar el 15%, digo nosotros en general, porque en realidad es para los funcionarios, ¿no? O personas electas para determinados cargos. Ellos tienen que aportar el 15%, pero deben hacerlo, por supuesto, según la ley de financiamiento de partidos políticos, a cuentas oficiales. Lo que estaba sucediendo era que se pedían fondos a una cuenta personal. Por supuesto, ni bien nos enteramos, eso lo frenamos, porque claramente no solo puede tener consecuencias legales para la persona que lo está haciendo, sino para el partido, que es en última instancia lo que nosotros tenemos que cuidar. Y te digo un poco más, cuentas claras conservan la amistad. Quería O sea, aprovechar yo que está el quiero- calor para irse a Brasil. Yo lo que quiero es que la persona que integra la Libertad Avanza se sienta cómoda sabiendo qué pasa con las cuentas del partido. Porque si no somos más de lo mismo. Y no somos una alternativa. Y justamente para eso estamos, para poder construir esa alternativa en la provincia. Victoria, yo tengo otra pregunta. Dale. ¿Vas a ser candidata? ¿O pensás, te gustaría ¿La tercera posición tiene candidata? o no tiene candidata?
Mira, eso es algo que me da risa como me lo preguntas y la cara que pones. Pero mira, eso es algo que tiene que salir de mis compañeros. Yo creo que la línea que integro tiene la humildad suficiente para justamente no tener a ninguna persona que diga yo tengo que ser, yo me autoproclamo, yo no sé qué, que salga del consenso, que salga de la comunión de todos, que dicen, che, mira, creo que esta persona nos ha representado bien o ha trabajado activamente por el equipo. Parece que eso es lo más valioso. y en Sí, este alguien que se espacio- gane el lugar trabajando y aportando lo mejor. Sanamente, Porque- por supuesto. Y en este espacio que bueno que tenemos nosotros acá, obviamente que lo podemos utilizar para eso, ¿qué le dirías hoy al militante de la Libertad Avanza que te puede llegar a elegir como candidata para las próximas elecciones? O a tu compañero me sale compañero, bueno, ya lo tengo Está bien, muy automatizado. Bueno, tu compañero de militancia dentro del partido, que vaya a ser candidato. ¿Qué le dirías? Porque, bueno, obviamente vas a ser parte del proyecto también. Al que vaya a ser candidato. Sí, si vos sos candidata o tu compañero que sea candidato, bueno, con respecto a la que preguntó Juani. Mira, no sé qué le diría. Lo que sí te puedo decir es que esto es un trabajo en equipo. Y eso es lo que más nos une y lo que más nos motiva. Yo creo que más que hablar de candidaturas, hoy hay que ver quién puede aportar más desde ese lugar. Porque no todos los perfiles están para un diputado nacional, ¿no? Nosotros siempre decimos, no queremos personas que estén a la altura, queremos personas que realmente puedan desempeñar un rol destacado, un rol útil para la provincia. No me acuerdo quién de ustedes dijo hoy, queremos gente que de verdad se preocupe por la Pampa. Y yo creo que nosotros tenemos ese eslogan, que es la Pampa para los pampeanos. Nosotros queremos, obviamente, fomentar la inversión en la provincia, que despegue la agroindustria, digamos, trabajar para nosotros en última instancia. Entonces, no cualquiera puede asumir ese rol y creo que está ese consenso de, bueno, veamos cuáles son los mejores perfiles. Y que en realidad, y déjame agregar, Victoria, Sí. es labor de un legislador nacional. Transportar las problemáticas de tu provincia a nivel nacional para poder dar una solución racional. Yo sí quiero decirle algo al próximo que sea diputado por la Libertad Avanza de la Pampa, es que vaya y le vote a Milei lo que Milei diga. No queremos más Arrieta, no queremos más gatito, Píparo, otro gatito no mimoso queremos que sea. Bonacci. Defende los intereses de la provincia. No, porque el que va por el partido de Milei, va por el partido de Milei. El que quiera hacer liberalismo, que haga un partido aparte. Este es el partido de Milei y hay que ir y votar y ayudar para que el país Bueno, hace vaya 2 días adelante. crearon un partido Bueno, y ya yo está en en la eso- interna de si son libertarios o porque se liberal. vota la cara de Milei. En eso vamos a tener una No. diferencia, querido Tiago. Lo que yo pienso es lo siguiente. Esto no es La personalismo. Pampa no es una sucursal de Buenos Aires. Exacto. La Pampa no es una sucursal Bien de dicho. Buenos Aires. Ahí estamos, El ahí estamos todos de acuerdo. El diputado nacional va a representar los intereses de los Y pampeanos. defender los derechos de Un las interés que pampeanas. yo tengo como pampeana es la quita de retenciones, Bien. por ejemplo. Ya está en campaña, Entonces, ya no. está diciendo. Está en Lo campaña. que digo, Está la quita bien, la está quita de bien. retenciones. Sí. Entonces, yo creo que todos tenemos que ir cada cual desde su provincia a defender lo que esa provincia necesita. ¿Qué diría la gente de nosotros si al momento de votarnos, suponiendo, ¿no? Al momento de votarnos dijéramos, no, yo estoy solamente para poner el sello. Claro. Yo estoy solamente para votar O sea, así a ciegas. no serías me nunca interesa. Obain. O sea, si el Nunca serías presidente toma una decisión que no favorece a la provincia, no tendrías, o sea, ahí decidís con Tiago. Mirá, yo disiento en que vuelvo a decir lo mismo. No aplaudo por aplaudir ni critico por criticar. Me parece que el país justamente está como está por morirse con las botas puestas. Hay que tener cierta flexibilidad. Y nosotros como pampeanos tenemos que marcar también una postura. De que si mañana me quieren subir las retenciones al 45% y la Pampa depende en gran medida de la coparticipación y de la agroindustria, ¿cómo podemos nosotros acompañar eso? Exacto. ¿Cómo le puedo decir yo al votante, no, sí, por favor, seguime, confía en mí, que la confianza es un capital que es escasísimo? Sí, amén, no los voy a descargar, dijo Porque algún total, conocido. yo lo que voy a hacer Bueno, es no hable de sencillamente confianza ser una secretaria. No, tenemos que tener un criterio propio. Sí, votemos liberalismo, sí apoyamos el proyecto. Pero ¿de qué nos sirve ser aplaudidores seriales entre nosotros? Sí, sí, sí. Creo que hay que tener pensamiento crítico, Ping-pong de preguntas de temas Dale. provinciales. ¿Qué opinás Dale. del político pampeano? que es un tibio. ¿Eso principalmente a la oposición? Son todos tibios. O a todos. ¿O a Cada todos? 4 años hay gente que se sale del freezer a los Walt Disney y hace, ¡ah! Hola, vótenme, y se vuelve a dormir después.
Hay tibieza en La Pampa. ¿Por qué La Pampa no gana, la oposición de la provincia de La Pampa, por qué no gana la provincia? Porque son tibios también. Y ¿Por qué no se cómodos. sentaron con Juan Carlos A ver, Piedra? creo que esta tibieza de la que hoy reniego es la que hace que el votante pampeano diga, ay no, la falta de criterio, la falta de personalidad para sentarse a defender lo propio. Pero algo tiene el peronismo que hay que reconocerlo. La Pampa es la única provincia sin deuda. La Pampa Sin no tiene déficit fiscal. déficit fiscal. Entonces el peronismo se ha ganado ese respeto de decir, bueno, yo tengo las cuentas de la provincia en orden. Después vemos qué es lo que pasa con los numeritos. Después lo vemos. Pero es un oponente que hay que respetar. Digamos que no hay que subestimar a nadie en política, pero sí creo que de la oposición yo por ahí esperaría tal vez una oposición un poco más activa, un poco más, luchadora por los intereses de las personas a las que representa. Y digo, ahí, Pero, Pero ahí- ¿qué va a decir, por ejemplo, los diputados nacionales? Por darte un ejemplo, Ardoain. Festejaron el tema del Senasa, a los 2 minutos agarraron, se echó para atrás Milei y encima después hicieron una reunión los gobernadores de la Patagonia, bueno, la gente de la Patagonia para tratar el tema y ni nos invitaron a nosotros. O sea, Hermoso la gente de la Patagonia. Le voy a estar comprando carne a Brasil ahora por no aceptar la de La Pampa. Flow BR. hermoso, la verdad que muy lindo todo. Sí, de todas maneras, con eso el Senasa yo creo que tarde o ¿Qué temprano va opinas a sobre eso, terminar Liti? ¿Qué cayendo. opinas sobre eso? Es un arancel interno, ¿cierto? Que estamos protegiendo demasiado a la Patagonia Argentina cuando en realidad no tendríamos que tener ninguna intervención del Estado. ¿Por qué creemos todavía en la intervención del Estado que distorsiona precios, que distorsiona mercados, que de hecho favorece justamente que la carne sea mucho más cara? Si el problema es la vacuna o no, el espacio libre de aftosa. Bueno, La Pampa no lo tiene, sí tiene vacunaciones, obviamente. Lo que pasa es que la Patagonia tiene, digamos, determinados estándares que le hacen de una calidad premium para exportar, por ejemplo, a China. Vicky, última Sí. pregunta. Se nos fue el programa rápido. Sí, chicos. se nos fue el programa rápido, eso fue entretenido, además eso está muy bueno. Sí. O sea, qué te diferencia a vos o cómo te diferencias del modelo provincial establecido hoy por el gobierno provincial, del peronismo hace 40 años, y cuál sería el estado de provincia que propone el liberalismo o la Libertad Avanza? Me voy al estado de provincia primero y después te contesto. Nosotros tenemos que abogar por una provincia que realmente produzca mucho más. Estamos en desventaja. La Pampa es una provincia agrodependiente. Y sin embargo, Argentina, con los impuestos que tiene, con los aranceles que tiene, el derecho de exportación, estamos pagando por exportar lo que producimos. Eso no tiene sentido. No estamos invirtiendo en tecnología, no estamos teniendo expansión económica, expansión productiva. A mí me encantaría ver una provincia que realmente crezca, que tenga crédito para el productor, que el productor se encuentre en un espacio donde diga, bueno, yo invierto en mi país, porque es una apuesta patriótica invertir en el país de uno, y que realmente encuentre un terreno ameno, un terreno fértil, con todo lo que nos deja. El 55% de las divisas que ingresan a Argentina ingresan por el campo. Entonces nosotros somos una provincia que tenemos ese fuerte, ¿y por qué no lo cuidamos más? ¿Por qué no le bajamos los impuestos? Vos pensás que el que es productor agropecuario, incluso el que es productor exportador, que solamente es el 20% de los productores de La Pampa, es casi un prócer de la patria, porque realmente lucha contra una carrera de obstáculos que básicamente buscan que esa persona se desincentive. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué provincia quiero para nosotros? Una provincia que tenga más empleo, que sea más libre, que tenga productores que encuentren un estado ameno y no un estado que los saquee, porque realmente es un saqueo. Yo no puedo decir, mira, de lo que gano el 33% se lo doy al fulano. Bueno, Milei dijo de las retenciones hace... ¿Cuándo? En la Eso iba a entrevista? decir, ¿qué va a decir la gente, no sé, los productores? ¿Van a zapatear con las retenciones? ¿Por qué con las retenciones decís? No, digo que siempre está esa discusión de, no sé, por ejemplo, la retención a las hojas, sí o no. Entonces, me acuerdo en su momento del gobierno de Cristina Kirchner. Creo hubo que lo que están planteando es paro. que se termina, digamos, la exención que había puesto Milei Temporaria. ahora. y se Temporaria. entiende que Temporaria. A ver, era una quita, Bueno. era una quita
temporal que todos sabían que el 30 de junio se terminaba. Ni hablar. Milei ya dijo que las retenciones son un robo al productor, que desincentivan. Estamos de acuerdo. Pero volvemos a lo que hablábamos con las casas sociales. Más allá igual de que pidan una liquidación ya para ajustar cuenta también. No, una recomendación porque se termina A la ver, retención. ¿cierto? Sí, sí. Quiero terminar por ahí la El idea. economista, ¿no? Estamos diciendo, ¿por qué se abandonaron 600 Procrear en la provincia? Bueno, yo te digo, ¿por qué todavía tenemos retenciones al que produce? Porque a mí me interesa cuidar al que produce. Porque esa es nuestra economía. Todo lo otro puede esperar, pero el que produce se ve que no. Y si ese está haciendo el sacrificio, realmente con una tarea que lleva riesgo, que lleva alta inversión, que lleva carga impositiva de la que te imagines, porque es nacional, provincial, municipal, que no tiene infraestructura porque no tiene caminos, hay gente que no puede sacar la cosecha por el estado de los caminos, que no tiene que pagar cargas impositivas, cargas sociales para los empleados que tiene, que son altas. Entonces, cuando va a importar, le dicen, mira, ahora nos vamos a quedar con el 33% de lo que vos ganes y encima te vamos a liquidar al peso, a un dólar trucho por el que vas a ganar mucho menos y después vas a tener que ir a comprar maquinaria mucho más cara, insumo mucho más caro. Entonces, si vos me decís, ¿qué es lo que quiero? Es liberarnos de todo eso, porque nuestra provincia depende de eso. Y creo que el campo también está haciendo el esfuerzo de bancar, y así lo dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, está haciendo el esfuerzo de bancar y tiene la confianza para bancar este proyecto. Vicky, por eso hay que tener paciencia. La última pregunta es un mensaje que quieras dejar a toda la persona que te está escuchando y por otro lado, ¿cómo esperás que se desenvuelvan las elecciones en este año electoral? Un mensaje para el electorado en general. Para la persona que nos está escuchando. ¿Qué te puedo decir? Para el que me está mirando, defendete, educate, salí adelante, emprendé. Realmente confía en vos. Si todo es adverso, se sale adelante. Este es un país próspero, donde tiene una tierra maravillosa, donde uno escupe un carozo y nace un árbol. Realmente hay que confiar en la propia capacidad de uno, no esperar a que nadie venga a salvarnos, no esperar a que el Estado esté siempre ahí para nosotros, para cualquier cosa, sino para lo esencial. Entonces, salgamos adelante con trabajo, con transparencia, con honestidad, pero bien, digamos, desde la responsabilidad cívica. Si vamos a votar a una persona, investiguemos a esa persona, veamos qué es lo que hizo, qué es lo que propone, cuál es su pasado, digamos, veamos en serio a ese candidato y no nos saquemos un trámite de encima, sino que pensemos que estamos votando por el destino de este país. Vicky, yo como afiliado de La Libertad Avanza quiero darte las gracias por venir, por representar al partido acá en el programa, que no teníamos muchos invitados de La Libertad Avanza y nos gustaría a cualquiera de La Libertad Avanza que venga y defienda sus ideas y se deje cuestionar acá por los compañeros. Los mandriles. Juani, Los mandriles. como siempre, los avisos de rigor, por favor. Por favor, si llegaron hasta esta parte del programa es porque nos están bancando y porque les gustó claramente, así que pónganle me gusta, síganos, búsquennos en las redes sociales a cada uno de nosotros, a la invitada también, síganos, suscríbanse, les mando hateen todo lo que puedan y les mando yo de nuestra parte acá con la compañera un abrazo bien mandril, loco. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Recuerden, mucha tela para cortar, no se lo pierdan. Hasta luego.